Mi historia comienza con el olor a café recién hecho en la cafetera italiana que Javier me regaló en nuestro segundo aniversario de bodas. Era un ritual matutino, el aroma esparciéndose por nuestro pequeño apartamento en la colonia Narvarte, prometiendo un día como todos los demás. Yo amaba nuestros días. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, dibujando cuadrados luminosos en el suelo de baldosas. Y yo encontraba poesía en esa simplicidad. Nuestra vida estaba tejida con hilos. Modestos cenas en casa, paseos por el parque hundido los domingos, el sueño de comprar algún día una casa más grande. Creía que la felicidad residía en esos pequeños gestos, en la certeza de tener a alguien a quien volver al final del día, en la seguridad de un amor que yo juzgaba sólido como las viejas construcciones de la Ciudad de México. Él era mi centro, el eje en torno al cual giraba mi mundo. Javier tenía una sonrisa que prometía futuros, y yo creí en cada uno de ellos. Construí mi identidad en plural. Nosotros, nuestros planes, nuestros amigos, nuestros ahorros. Yo trabajaba como asistente administrativa en una gran empresa de consultoría. Un empleo estable, pero sin brillo, que servía al propósito mayor de sostener nuestro proyecto de vida. Mi alegría era ver la satisfacción en sus ojos cuando llegaba a casa y encontraba la mesa puesta, la casa en orden, la paz que me esforzaba por cultivar. Me veía como la guardiana de nuestro nido, la fuerza silenciosa que le permitía a él volar más alto en su carrera, sin darme cuenta de que, poco a poco, yo recortaba mis propias alas para que él tuviera más cielo. Quédate conmigo hasta el final, porque a veces la peor traición no empieza con un grito, sino con el silencio de quien duerme a tu lado y, en sus sueños, ya está en otros brazos. Mi historia no es sobre gritos y platos rotos, sino sobre el sonido ensordecedor de un amor que se apaga lentamente, como una vela olvidada en un pasillo vacío, dejando atrás solo el olor a humo y la oscuridad. Si alguna vez has sentido la presencia de una ausencia, la frialdad de una mano que antes era cálida, entenderás la geografía de mi dolor, un territorio que fui forzada a explorar descalza y con los ojos vendados, tanteando en busca de respuestas que ya estaban clavadas en mi pecho. Recuerdo las noches en que empezó a llegar más tarde. La excusa era siempre la misma. Reuniones importantes, proyectos urgentes. Yo lo esperaba con la cena caliente en el horno. La mesa puesta para dos. Sentada en la penumbra del comedor, veía la comida enfriarse, y con ella, algo dentro de mí también comenzaba a helarse. Él llegaba con el olor de la oficina impregnado en la ropa, pero también con un perfume diferente, un toque sutil de algo caro, floral, que no era el mío. Era el perfume de Verónica, su jefa, una mujer que él describía con una admiración que rozaba la reverencia, hablando de su inteligencia, de su ambición, de su mundo de lujo y poder. El celular se convirtió en una extensión de su cuerpo, una barrera invisible entre nosotros. Antes, lo dejaba en cualquier lugar, olvidado sobre la mesa o en el sofá. Ahora, el aparato estaba siempre con la pantalla boca abajo, silencioso, vibrando discretamente en su bolsillo. Los mensajes llegaban a horas extrañas, y yo veía el brillo de la pantalla iluminar su rostro en la oscuridad de nuestra habitación. Respondía con una agilidad que nunca usaba conmigo, los dedos deslizándose rápidamente. Él, rostro contraído en una concentración que me excluía por completo. Cuando le preguntaba quién era, la respuesta era siempre vaga. Impaciente es del trabajo, cariño en cosas aburridas. Y yo, en mi necesidad de creer, aceptaba, tragándome la mentira junto con el nudo en la garganta. La distancia no era solo electrónica, se volvió física. El espacio entre nosotros en la cama aumentó, transformándose en un abismo silencioso. Sus caricias, antes espontáneas y llenas de ternura, se volvieron raras, casi mecánicas, como si cumpliera una obligación. Me daba la espalda para dormir, y yo pasaba horas mirando su silueta inmóvil, intentando descifrar qué pasaba por su mente. El hombre que compartía la cama conmigo parecía un extraño, un inquilino en nuestra vida. La intimidad que nos unía se deshizo en partículas de silencio e indiferencia, y yo me sentía cada vez más sola en un matrimonio que todavía tenía dos personas, pero solo un alma presente. Empecé a notar pequeños cambios en su apariencia. Ropa nueva, más cara que yo sabía que no cabía en nuestro presupuesto. Un reloj de pulsera que dijo haber conseguido en una
Excelente promoción. Un corte de pelo más moderno. Se estaba vistiendo para un mundo que no era el nuestro, para una vida que no me incluía. Era como si estuviera ensayando para un nuevo papel, el de un hombre exitoso, poderoso, y yo, con mi ropa sencilla y mis sueños modestos, era la extra de una obra de la que él ya no quería formar parte. Cada nueva camisa, cada nuevo par de zapatos, era un ladrillo más en el muro que él construía entre nosotros. Yo intentaba, con una persistencia que hoy veo como desesperación, rescatar lo que estábamos perdiendo, preparaba sus platos favoritos, sugería viajes cortos para el fin de semana, intentaba iniciar conversaciones sobre nuestro futuro, sobre los hijos que un día planeamos tener. Él me escuchaba con una paciencia forzada, una sonrisa vaga en los labios, pero sus ojos estaban distantes, perdidos en algún lugar que yo no podía alcanzar. Mis intentos de reconexión eran como piedras arrojadas a un pozo profundo. Oía el golpe distante, pero no había eco, no había respuesta. Él estaba físicamente presente, pero su esencia, su alma, ya se había marchado hacía mucho tiempo. Verónica, su jefa, se convirtió en una presencia constante en nuestra casa. Incluso sin haber puesto nunca los pies aquí. Su nombre salpicaba todas las conversaciones sobre el trabajo de Javier Ángera. Verónica dijo, ¡Verónica! ¿Decidió? Verónica tiene una visión increíble para los negocios. Hablaba de ella no como una superior, sino como una mentora, una inspiración, casi una deidad. Yo escuchaba en silencio, sintiendo una punzada de algo que no quería admitir que eran celos. Era más que eso. Era el sentimiento de insuficiencia, la percepción de que yo representaba el mundo pequeño y limitado del que él anhelaba escapar, mientras que Verónica representaba el universo de posibilidades que se abría para él. La humillación sutil comenzó a manifestarse en eventos sociales. En una cena de la empresa, apenas me presentó a sus colegas, dejándome a la deriva en un mar de rostros desconocidos mientras él orbitaba alrededor de Verónica. La observé desde lejos en elegante, segura de sí misma, con una risa fuerte que atraía la atención de todos. Vi la forma en que tocaba el brazo de Javier al hablar, un gesto casual, pero cargado de intimidad. Aquella noche, en el coche, de camino a casa, el silencio era pesado. Denso. Ann quería gritar, preguntar, confrontar, pero el miedo a escuchar la verdad me paralizó. El miedo a confirmar que yo ya no era suficiente. Mi autoestima, que siempre estuvo anclada en su amor, comenzó a desmoronarse. Me miraba en el espejo y veía a una mujer común, sin brillo, envejecida no por los años, sino por la tristeza y la incertidumbre. Empecé a cuestionarlo todo en mi cuerpo, mi trabajo, mi inteligencia. Su voz, que antes me elogiaba, ahora era crítica, señalando pequeños defectos, comparándome implícitamente con la perfección que él veía en su jefa. Me sentía como una casa vieja, cuyos cimientos estaban siendo corroídos por la humedad de la indiferencia, a punto de derrumbarse al primer soplo de viento. La soledad dentro del matrimonio es la más cruel de todas. Es estar acompañada y sentirse invisible. Es compartir un techo y sentirse sin hogar. Caminaba por las habitaciones de nuestro apartamento, tocando los objetos que compramos juntos, las fotografías de tiempos más felices, y sentía como si estuviera visitando un museo de mi propia vida. Todo parecía pertenecer a un pasado lejano, a una mujer que ya no reconocía. La presencia de Javier solo acentuaba el vacío, la ausencia de conexión, de complicidad. El sonido de la televisión encendida era más fuerte que nuestras voces, el ruido de la ciudad más presente que cualquier diálogo entre nosotros. Recuerdo haber encontrado un recibo de una joyería en el bolsillo de su abrigo, un collar caro, de una tienda que nunca podríamos permitirnos. Mi corazón se detuvo por un instante. Por un momento, una chispa de tonta esperanza se encendió. Quizás era para mí. Una sorpresa para nuestro aniversario que se acercaba. Pero la fecha de la compra ya había pasado, y yo no recibí ningún regalo. Guardé el recibo, guardé el silencio, guardé el dolor. Aquella pequeña hoja de papel era la prueba material de lo que mi corazón ya sabía. La confirmación de que yo era la espectadora de una vida que él estaba construyendo con otra persona, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestras promesas.
Empezó a hablar de Cancún. Decía que habría una conferencia importante, una oportunidad única para la empresa. Hablaba del mar azul turquesa, de los hoteles de lujo, con un brillo en los ojos que yo no veía desde hacía años. Cancún era nuestro sueño de luna de miel. Un sueño que pospusimos tantas veces por falta de dinero. Y ahora él iría allí, por trabajo, al lugar que simbolizaba nuestras promesas incumplidas. La ironía era tan cruel, tan afilada, que me cortaba por dentro. Yo solo asentí, incapaz de formular una frase, sintiendo el sabor amargo de la traición que aún no tenía nombre, pero ya tenía destino. La excusa para el viaje fue el trabajo, pero la forma en que hizo la maleta era diferente. No era la ropa formal de siempre. Compró bermudas nuevas, camisas de lino, protector solar. Era una maleta de vacaciones, no de negocios. La preparó con un cuidado y un entusiasmo que me excluían, como si planeara una fuga. Cada prenda de ropa que doblaba y metía en la maleta parecía un adiós. Un paso más lejos de mí, lejos de la vida que habíamos construido. Observé la escena desde el umbral de la puerta de la habitación, sintiéndome un fantasma en mi propia casa. La noche anterior a su partida, no hubo pelea, no hubo discusión, solo hubo un silencio pesado, una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Cenamos sin cruzar una palabra, el sonido de los cubiertos contra los platos resonando en el vacío entre nosotros. Quería implorarle que no se fuera, que se quedara y hablara conmigo, que me dijera qué estaba pasando, pero sabía que sería inútil. Él ya no estaba allí. Su cuerpo estaba sentado frente a mí, pero su mente, su corazón, ya estaban en Cancún, bajo el sol caribeño, en los brazos de otra mujer. La despedida a la mañana siguiente fue rápida, casi burocrática. Me dio un beso en la frente, un beso frío, sin vida, como el de quien se despide de un pariente. Lejano, te llamo cuando llegue, dijo, pero sus palabras sonaron huecas automáticas. Lo observé caminar hasta el ascensor, sin mirar atrás. La puerta de metal se cerró, y el sonido reverberó por el pasillo y por mi alma. Me quedé parada en la puerta, escuchando el silencio que dejó atrás. Un silencio definitivo, que no era solo la ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora de la certeza de que todo había terminado. En aquel primer día de su viaje de trabajo, todavía intenté engañarme. Limpié la casa, organicé sus libros, regué las plantas, como si el orden externo pudiera arreglar el desorden dentro de mí. Esperé su llamada, con el celular en la mano, el corazón encogido, pero la llamada no llegó. Cayó la noche y con ella, la última capa de mi negación. Sabía, con una claridad dolorosa, que él no estaba en una conferencia. Estaba viviendo el sueño que un día fue nuestro, pero con otra persona. Nuestra vida modesta, en la Ciudad de México, era el pasado que él estaba abandonando. La confirmación llegó no por una llamada o un mensaje, sino por la fría crueldad de las redes sociales. Una amiga en común, sin saber nada, me etiquetó en una publicación. Era una foto, Javier y Verónica en una playa de Cancún, sonriendo, abrazados con el mar cristalino al fondo. Ella llevaba un bikini caro, y en su cuello, el collar cuyo recibo yo había encontrado. Él la miraba con una adoración que un día fue mía. La leyenda decía, viviendo el paraíso con quien me hace feliz. Cada palabra, cada píxel de esa imagen, fue una puñalada en mi pecho. El mundo a mi alrededor se derrumbó, en silencio. El apartamento, antes mi refugio, se convirtió en una prisión de recuerdos. Cada objeto contaba una historia. Cada rincón guardaba un recuerdo de él. El sillón donde se sentaba a leer, la taza de café que era su favorita a su lado de la cama, ahora irremediablemente vacío. El aire parecía más enrarecido, difícil de respirar. Me acurruqué en el sofá, abrazando mis rodillas. Mientras las lágrimas que contuve durante tanto tiempo, finalmente llegaron, un diluvio silencioso de dolor, humillación y pérdida. No lloré por el hombre que estaba en Cancún, sino por el hombre que pensé que era, por el futuro que me fue robado, por la mujer ingenua que creyó en un para siempre, que nunca existió. Estoy escribiendo el bloque 2. El teléfono se me cayó de la mano, el cristal de la pantalla haciéndose añicos en el suelo de baldosas con un sonido seco, final. Pero no lo oí.
El único sonido en mi cabeza era el rugido del silencio, el zumbido blanco del shock. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en el punto donde el aparato había caído. Pero la imagen de la fotografía estaba grabada en mis retinas en su sonrisa, el brazo de ella alrededor de su cuello, el mar de Cancún como un testigo burlón. Todo mi cuerpo se quedó frío, como si la sangre hubiera sido drenada de mis venas. La respiración se quedó atrapada en mi pecho, una burbuja de dolor que amenazaba con asfixiarme. Allí, en el suelo de mi cocina, la vida que conocía se deshizo en 1000 pedazos, tan rota como la pantalla del celular. En los días que siguieron, las redes sociales se convirtieron en un campo minado, un instrumento de tortura digital que no podía soltar. Cada nueva publicación era un golpe. Fotos de cenas en restaurantes caros, con platos que parecían obras de arte y copas de champán alzadas en brindis. Paseos en yate al atardecer, él al timón, ella con el pelo al viento, la imagen perfecta de una pareja poderosa y apasionada. Usaban hashtags que parecían escritos para herirme en amor verdadero, a nueva vida, a felicidad. Era una ostentación cruel, una narrativa pública cuidadosamente construida para anular nuestra historia, para borrarme de la ecuación, transformando mis años de dedicación en una nota a pie de página olvidada. Mi teléfono no paraba de sonar. Eran amigos, familiares, todos queriendo saber si estaba bien, si había visto las fotos. Sus voces eran una mezcla de pena y curiosidad morbosa, y cada llamada me forzaba a revivir la humillación a no contestaba. Dejaba que el aparato vibrara sobre la mesa, hasta que el silencio volvía. Los mensajes se acumulaban. Lo siento mucho. Si necesitas algo, avísame. No puedo creer que haya hecho eso. Cada palabra de consuelo era un recordatorio de mi vergüenza. Mi dolor, que debería ser íntimo, se había convertido en un espectáculo público, un tema de cotilleo entre conocidos. Me sentía expuesta, desnuda, diseccionada por las miradas de lástima de todos. Me encerré en casa. Las cortinas permanecieron corridas, bloqueando la luz del sol, transformando el apartamento en una penumbra perpetua que reflejaba la oscuridad dentro de mí. Los días y las noches se fusionaron en un borrón de dolor. No comía, no dormía, simplemente existía, suspendida en un limbo de sufrimiento. El apartamento, antes mi santuario, ahora resonaba con su ausencia, con la presencia de sus mentiras. El silencio se llenaba de flashbacks de nuestra vida juntos, cada recuerdo feliz ahora manchado por la traición, cada promesa transformada en una broma de mal gusto. Me estaba hundiendo, y no tenía fuerzas para intentar nadar. El mundo de ahí fuera parecía lejano, irreal. Los sonidos de la Ciudad de México, que antes me confortaban con su familiaridad, ahora eran ruidos irritantes que invadían mi capullo de dolor. El claxon de un coche, la sirena de una ambulancia, el pregón del vendedor de tamales, todo parecía burlarse de mi parálisis. Estaba a la deriva en mi propio sufrimiento, mientras la vida, ahí fuera, continuaba su curso indiferente. Me sentía como un astronauta cuya cuerda de seguridad se ha roto, flotando sola en el vacío oscuro del espacio, sin esperanza de rescate, solo con la certeza del olvido y del fin. Tuve que enfrentarme a la tarea de lidiar con sus cosas. Abrir el armario y ver su ropa colgada al lado de la mía fue una tortura física. Su olor todavía estaba impregnado en los tejidos, un fantasma olfativo que me atormentaba. Tomé una de sus camisas, la que usó en nuestro último aniversario, y la apreté contra mi pecho, inhalando el último vestigio del hombre que amé. Cada objeto era un detonante en sus libros en la mesita de noche, su crema de afeitar en el baño, el par de zapatos gastados al lado de la puerta, eran las ruinas de una civilización extinta, la nuestra. Su comunicación finalmente llegó. No fue una llamada, no fue una disculpa. Fue un mensaje de texto, corto, frío, impersonal. Espero que estés bien. Las cosas han cambiado. Tenemos que hablar sobre el divorcio cuando vuelva. Quiero resolver todo de forma práctica y rápida. Por favor, no hagas las cosas difíciles. La palabra práctica me golpeó como un puñetazo en el estómago. Años de amor, de vida compartida, reducidos a una transacción comercial, a un problema que resolver. No había remordimiento. No había compasión, solo la prisa de quien quiere deshacerse de una carga para seguir adelante. Fue entonces cuando el miedo se unió al dolor, el miedo real,
concreto, de la supervivencia. El alquiler del apartamento estaba a su nombre. Nuestra cuenta bancaria conjunta había sido vaciada. Mi salario apenas cubría mis gastos personales. La seguridad que creía tener era una ilusión, totalmente dependiente de él. La traición no era solo emocional, era financiera, estructural. No solo me robó el corazón, me quitó la alfombra de debajo de los pies, dejándome en caída libre, sin red de protección. La humillación ahora tenía un nuevo rostro, el de la vulnerabilidad, el de la posibilidad de perder incluso el techo sobre mi cabeza. Empecé a repasar nuestra historia en mi mente, en un bucle tortuoso, buscando el punto exacto en que todo se derrumbó. ¿Fue en aquella fiesta de la empresa? ¿Fue cuando compró el reloj nuevo? ¿O fue mucho antes, en un gesto que ignoré, en una palabra que no oí? La culpa me corroía. Debería haber visto las señales. Debería haber sido más interesante, más guapa, más ambiciosa. Quizás si fuera más como Verónica, él no me habría dejado. Esta autoflagelación era una forma de intentar encontrar algún sentido en el caos, de imponer una lógica a un acto que era, en su esencia, ilógico y cruel. La vergüenza de volver al trabajo era paralizante. Yo trabajaba en el mismo edificio que Verónica. Toda la empresa lo sabía. Imaginaba los susurros en los pasillos, las miradas de lástima en el ascensor. ¿Cómo podría enfrentarme a esa gente? ¿Cómo podría seguir trabajando? En un lugar donde el fantasma de mi humillación ocupaba el despacho de la dirección, pedí una baja médica, alegando agotamiento. Era la única verdad que podía contar. Estaba agotada de sentir, de pensar, de existir. Necesitaba tiempo para esconderme del mundo, para lamer mis heridas en privado. Mis padres, que viven en Oaxaca, llamaron preocupados. Mi madre, con su sabiduría sencilla, me dijo que volviera a casa, que dejara la gran ciudad que me había herido. «Ven, hija mía, la sopa de pollo lo cura todo», dijo. La oferta era tentadora, regresar a la infancia, ser cuidada, protegida, pero una parte de mí se resistió. Irme sería una huida, una admisión de derrota. ¿Sería dejar que ellos ganaran? ¿Que me expulsaran de mi propia vida? No sabía qué hacer, pero sabía que no podía huir. Tenía que enfrentarme a la ruina, aunque estuviera de rodillas. Los pocos amigos que insistieron en verme, encontraron a una extraña. Ya no lloraba delante de ellos, simplemente me sentaba en silencio. Escuchando sus consejos bien intencionados, tienes que salir, tienes que vengarte. Demuéstrale lo que se perdió. No lo entendían. El dolor era tan profundo que no había espacio para la rabia o la venganza. Era un dolor hueco, un vacío que lo absorbía todo. No quería demostrarle nada. Solo quería desaparecer. Dejar de sentir ese peso aplastante en el pecho. Esa sensación de haber sido borrada. Un día, el hambre me obligó a salir de casa. Fui al pequeño mercado de la esquina con capucha y gafas de sol. Como una fugitiva, el sol de la tarde hirió mis ojos, desacostumbrados a la luz. Cada persona que pasaba a mi lado parecía mirarme, juzgarme. Me sentía marcada, como si la palabra traicionada estuviera estampada en mi frente. Compré pan y queso con las manos temblorosas. Pagué sin mirar a los ojos al cajero y corrí de vuelta a mi refugio oscuro. El mundo exterior era hostil, un lugar al que ya no pertenecía. La ciudad que amaba ahora me parecía un monstruo indiferente. El dolor empezó a cambiar de forma. La tristeza aguda de los primeros días dio paso a una apatía pesada, una niebla de resignación. Miraba la pared durante horas, con la mente en blanco. El sufrimiento era tan constante que se convirtió en mi estado natural. Dejé de luchar contra él. Simplemente me dejé ahogar, sintiendo el agua helada llenar mis pulmones, esperando el fin. No había futuro. Solo un presente perpetuo de dolor. La mujer soñadora y optimista que fui había muerto en aquella cocina, junto con la pantalla del celular. Las fotos de Cancún dejaron de aparecer, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de ellos, felices y bronceados, estaba permanentemente grabada en mi mente. Los imaginaba volviendo a la Ciudad de México, no a nuestro pequeño apartamento, sino al lujoso ático de ella en Polanco. Los veía viviendo la vida que yo solo veía en las revistas, una vida de éxito y glamour, construida sobre las ruinas de la mía. La injusticia era tan abrumadora, tan completa, que me dejaba sin aliento. No había equilibrio en el universo.
solo poder, y la falta de Elan. Dejé de mirarme en el espejo. La imagen reflejada era la de una mujer que no reconocía y despreciaba. Ojeras profundas, la piel pálida, el pelo sin vida. Mis ojos, antes brillantes, estaban opacos, vacíos. Había envejecido 10 años en 2 semanas. La mujer en el espejo era un recordatorio constante de mi derrota, de mi ingenuidad, de mi estupidez por haber creído en un cuento de hadas. Evitar mi propio reflejo era una forma de negar la devastadora realidad en lo que me había convertido. En una noche de insomnio, revolví una caja de cosas antiguas y encontré un diario de mi adolescencia. Las páginas estaban llenas de sueños, de planes, de una confianza ingenua en el futuro. La niña que escribió aquellas palabras quería ser bióloga, viajar por el mundo, descubrir una nueva especie de orquídea. ¿Dónde estaba? La sacrifiqué en el altar de un amor que resultó ser una mentira. Lloré por aquella niña, por la mujer, en la que podría haberse convertido si no se hubiera anulado por un hombre que no la merecía. Si alguna vez te has sentido tan pequeño hasta el punto de desear desaparecer, tan roto que la idea de juntar los pedazos parece imposible, que sepas que el silencio que nos aplasta también puede ser el suelo fértil donde nuestra verdadera fuerza comienza a brotar. La humillación nos pone de rodillas, pero es en el suelo frío de la desilusión donde, a veces, encontramos la semilla olvidada de nosotros mismos, esperando pacientemente una sola gota de dignidad para empezar a germinar. Quédate, porque la caída es solo el preludio del vuelo. El conflicto, por ahora, era enteramente interno. No había enemigo al que enfrentarse, excepto los demonios en mi propia mente. La batalla se libraba en el silencio de mi apartamento, en la quietud de las madrugadas. Estaba en guerra conmigo misma, Anne con la parte de mí que quería rendirse, y con una chispa minúscula, casi imperceptible, que se negaba a apagarse. Era una guerra de desgaste, y yo estaba perdiendo. Cada día me sentía más débil, más consumida por la tristeza y la desesperación. El fondo del pozo es un lugar extraño. Es oscuro, frío y solitario, pero tiene una cualidad: no hay a dónde ir, salvo hacia arriba. En ese momento, yo todavía no lo sabía. Todo lo que sentía era el lodo, el peso del agua sobre mí. Miré mis manos, delgadas y pálidas, y no las reconocí como mías. Eran las manos de una víctima, de una pobrecita, y, por primera vez, en medio de todo el dolor, una nueva emoción surgió, débil, pero presente: la rabia. Una rabia fría, no contra ellos, sino contra la persona patética en la que me permití convertirme. Era el primer temblor de un terremoto que estaba por venir. Aquella chispa de rabia que sentí en el fondo del pozo no se convirtió en un incendio, sino en una luz fría y clara. Fue una rabia contra mi propia pasividad, contra la mujer que se contentaba con ser una sombra. Duró solo un instante, pero fue suficiente para reanimarme. Decidí abrir el ordenador una última vez, no para torturarme, sino para buscar un nuevo trabajo. Cualquier cosa que me sacara de aquel apartamento estancado, y fue entonces cuando vi, en el feed de noticias de un conocido, la última fotografía que necesitaba ver. Era una foto profesional, tomada en un evento de gala en Cancún. Él y Verónica, posando para las cámaras, con sonrisas ensayadas y copas de champán. Parecían invencibles, la pareja del año. Pero, al mirar esa imagen, algo en mí cambió para siempre. El dolor agudo, la punzada de celos, la tristeza profunda, todo eso se fue. En su lugar, quedó un vacío inmenso, un silencio helado, que se extendió por todo mi ser. Ya no veía al hombre que amé, ni a la mujer que me robó la vida. Veía a 2 personas huecas, 2 caparazones brillantes y vacíos, desesperados por validación. Su ostentación no era una señal de felicidad, sino de una profunda inseguridad. No estaban construyendo una vida, estaban montando un escaparate. Y por primera vez, no sentí envidia ni dolor, sentí lástima. Una lástima distante, clínica, como la que se siente por extraños. En ese momento, una claridad súbita se apoderó de mí. No necesitaba respuestas de él. No necesitaba una disculpa. No necesitaba justicia. Solo necesitaba silencio. Con una calma que no sentía desde hacía meses, tomé mi celular, abrí la lista de contactos y, sin dudarlo, bloqueé el número de Javier. Bloqueé
el de Verónica. Bloqueé los números de todos los amigos en común que se convirtieron en espectadores de mi humillación. Fue un acto metódico, casi quirúrgico. Cada bloqueo era un punto final, un cordón que se cortaba. Me estaba desconectando de la toxicidad. Un clic a la vez. A continuación, fui a mis redes sociales, miré mi perfil. Las fotos de una vida que ya no existía. Sin nostalgia, sin tristeza, solo con el distanciamiento de una historiadora analizando artefactos antiguos. Fui a la configuración y, con un movimiento firme del dedo, desactivé todas mis cuentas. La pantalla se quedó en blanco y sentí un alivio inmediato, como si me hubiera quitado un peso de 100 kilos de la espalda. Estaba, finalmente, fuera de su teatro. Ya no sería la audiencia de su cruel obra. El silencio digital fue el primer paso para encontrar mi propia paz. Había un último gesto por hacer. Fui a la estantería del salón y tomé una pequeña caja de madera que guardábamos con cariño. Dentro estaban nuestros planes. El folleto de la casa de campo que soñábamos comprar, un mapa de un viaje por Europa que nunca hicimos, un par de patucos de bebé que compré en un impulso de optimismo años atrás. Miré esos papeles y objetos, símbolos de un futuro que resultó ser un espejismo. Sin ceremonia, sin lágrimas, llevé la caja al cubo de la basura de la cocina y la vacié. El sonido de los papeles al caer fue suave, casi imperceptible, pero para mí fue el sonido de la liberación. Los meses siguientes fueron de una reconstrucción lenta y silenciosa. Encontré un nuevo trabajo en una pequeña librería en el barrio de Coyoacán. El salario era menor, pero el ambiente era tranquilo. Olía a papel antiguo y a café. Mis compañeros eran amables, no sabían mi historia, no me miraban con lástima. Me veían como era ahora una mujer tranquila, a la que le gustaba organizar estanterías y recomendar libros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada por quien era, no por el papel que desempeñaba en la vida de otra persona. Empecé a cuidarme, no para demostrarle lo que había perdido, sino por mí misma. Comencé a dar largos paseos por las coloridas calles de Coyoacán, observando las bugambillas que trepaban por los muros, escuchando a los músicos callejeros en la plaza. Volví a cocinar, pero esta vez para mí, experimentando con recetas antiguas de mi abuela, sintiendo el placer de nutrirme. Compré una planta, un helecho que estaba casi muerto en una oferta, y me dediqué a devolverle la vida. Ver brotar las nuevas hojas verdes me daba una esperanza silenciosa. Cuidar de ella era una forma de cuidarme a mí. Reorganicé el apartamento. Doné la ropa de Javier, tiré los objetos que me recordaban a él, cambié los muebles del lugar. Pinté la pared del salón de un azul sereno, el color del cielo en un día claro. El espacio comenzó a reflejar mi nueva identidad. Un refugio de paz que era solo mío. Poco a poco, su fantasma se fue disipando y mi propia presencia comenzó a llenar las habitaciones. Ya no estaba atormentando mi propia casa. Estaba, finalmente, viviendo en ella. No fue un viaje lineal. Hubo días malos, días en que la melancolía volvía a visitarme como una niebla fría. Pero aprendí a no luchar contra ella. La acogía, me permitía sentir la tristeza y luego la dejaba ir, como una nube pasajera en el cielo. La diferencia es que la tristeza ya no me definía. Era solo una parte de mi paisaje interno, no el paisaje entero. Mi fuerza no provenía de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de sobrevivirlo. La noticia llegó de forma inesperada. Una antigua compañera de trabajo, con quien mantenía un contacto cordial, me llamó para tomar un café. A mitad de la conversación dudó, y luego me contó. En voz baja, Verónica, había un escándalo financiero en la empresa. Un fraude enorme que la involucraba directamente. Sus cuentas fueron bloqueadas, sus bienes confiscados. De un día para otro, el imperio de cristal que había construido se había hecho añicos. Lo perdió todo. Ana, el cargo, el dinero, el prestigio. La mujer poderosa e intocable había caído de su pedestal. Escuché la historia en silencio, removiendo el azúcar en mi café. No sentí alegría, ni una pizca de satisfacción vengativa. Lo que sentí fue un profundo distanciamiento. Su historia parecía pertenecer a otro mundo, a una película que vi hace mucho tiempo. Su caída no me elevaba, mi paz no dependía de su fracaso. Yo ya había encontrado mi propio suelo,
Un terreno modesto pero sólido, que no podía ser sacudido por los terremotos en la vida de los otros. La justicia del destino era solo un epílogo curioso para una historia que, para mí, ya había terminado. Entonces mi amiga me contó la segunda parte de la historia. La parte que selló el ataúd del hombre que un día amé. En el momento en que el escándalo salió a la luz, en el instante en que el dinero y el poder de Verónica desaparecieron, Javier la abandonó. Sin una palabra, sin un gesto de apoyo. Simplemente desapareció de la vida de ella. De la misma forma abrupta y cruel como había desaparecido de la mía. Él no la amaba. Amaba lo que ella representaba, el estatus que le proporcionaba. Era un parásito. Y cuando el huésped enfermó, partió en busca de otro. Aquella revelación fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. No me trajo felicidad, sino una comprensión profunda y liberadora. El fallo nunca estuvo en mí y no fui reemplazada por ser inadecuada. Fui descartada porque el amor que yo ofrecía, un amor real, leal e incondicional, no tenía valor para un hombre que solo entendía el lenguaje de la conveniencia y la ambición. No me cambió por una mujer mejor. Me cambió por un peldaño. Y cuando el peldaño se rompió, se quedó sin tener dónde pisar. Sabía, con una calma premonitoria, que me buscaría. Era el siguiente movimiento lógico en su juego de oportunismo. Sin el lujo de Verónica y sin el consuelo de mi amor, estaba a la deriva, un náufrago de sus propias elecciones. Esperé, no con ansiedad ni miedo, sino con la serenidad de quien observa una tormenta. Acercarse desde lejos, sabiendo que está en un refugio seguro. Mi paz recién conquistada era mi escudo. El mensaje llegó un martes lluvioso. Estaba en la librería, el olor a lluvia y libros en el aire. Mi celular vibró en el bolsillo. Era un número desconocido, pero sabía que era él. Esperé hasta mi descanso para leerlo. El mensaje decía: sé que no tengo derecho, pero necesitaba escribirte. Te echo de menos nuestra paz. Cometí el mayor error de mi vida. Solo pienso en ti. ¿Podríamos tomar un café? Solo para hablar. Las palabras estaban calculadas, una mezcla de victimismo y nostalgia, diseñadas para alcanzar a la mujer que yo era antes. Leí el mensaje una vez, y luego una segunda. No sentí rabia, no sentí dolor, no sentí nada. Era como leer un folleto dejado en la puerta, propaganda de un producto que no me interesaba. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran solo letras en una pantalla, el eco de una voz que ya no me alcanzaba. Él no me echaba de menos a mí, echaba de menos lo que yo le proporcionaba, el puerto seguro que él mismo destruyó. Miré por la ventana de la librería, a la lluvia que lavaba las calles de Coyoacán. Vi a la gente pasar con sus paraguas, viviendo sus vidas. Miré mi helecho, que estaba en el mostrador, más verde y frondoso que nunca. Sentí la solidez del suelo bajo mis pies, la calma en mi respiración. Estaba en paz. Una paz construida por mí, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de lo que él había destruido. La mujer que él buscaba ya no existía. La mujer ingenua, que esperaba con la cena en la mesa, que creía en promesas vacías, que medía su valor a través de la mirada de él, había muerto. En su lugar, había una mujer que se conocía a sí misma, que se bastaba, que encontraba alegría en la simplicidad de un libro nuevo o en el olor de la tierra mojada. Una mujer para quien la palabra paz significaba estar en su propia compañía. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Podría responder con rabia, con desprecio. Podría decir: te lo advertí. Podría humillarlo como él me humilló, pero cualquier respuesta, por muy dura que fuera, sería una forma de interacción, un reconocimiento de que él todavía tenía acceso a mi mundo emocional y no lo tenía. El verdadero poder no estaba en gritar, sino en no decir nada. El silencio era mi respuesta. El silencio comunicaba de forma más elocuente que cualquier palabra que la puerta a mi vida estaba, para él, cerrada para siempre. Guardé el celular en el bolsillo, sin responder, sin borrar, sin bloquear. Su mensaje se quedó allí, una carta no entregada, un eco en el vacío. Volví a mi trabajo, ajusté un libro en la estantería, sonreí a un cliente que pidió una recomendación, continué con mi día. La vida de él, con su caos y su desesperación, podía continuar, pero ya no se cruzaría con la mía.
mi acto final de poder no fue una venganza. Fue la indiferencia, la serena e inquebrantable indiferencia de quien finalmente se ha encontrado a sí misma. Aquel acto de no responder fue el fin de la guerra. No hubo un tratado de paz, ni una bandera blanca, porque una guerra necesita 2 ejércitos. Y yo había depuesto mis armas hacía mucho tiempo. Lo que quedó fue una calma profunda, la quietud que se instala en un campo de batalla después de que la última bala ha sido disparada y el humo se disipa. La paz no era una emoción eufórica, sino la ausencia de ruido. Por primera vez en más de un año, mi mente estaba en silencio. El espacio, que antes estaba ocupado por el dolor, la ansiedad y la rabia, ahora estaba simplemente vacío, y ese vacío no era aterrador. Era un espacio limpio, un terreno fértil listo para ser cultivado. La vida continuó a su ritmo suave y sin pretensiones. Los días en la librería se llenaban de conversaciones tranquilas con clientes, del olor de páginas nuevas y del placer de encontrar la historia adecuada para la persona adecuada. Empecé a hacer pequeñas amistades, conexiones basadas en intereses comunes, no en historias compartidas. Hablábamos de libros, de películas, de política, de comida. Mi vida pasada, mi matrimonio, la traición, nunca se mencionaban. No porque fuera un secreto, sino porque simplemente ya no era relevante. Ya no era la mujer que fue traicionada. Era la mujer que sabía todo sobre realismo mágico y que preparaba un café excelente. Javier lo intentó un par de veces más. 2 llamadas de un número desconocido que no contesté. Un último mensaje, meses después, aún más patético. Solo quería que supieras que pienso en ti todos los días. Lo leí y sentí lo mismo que sentía al leer la lista de ingredientes de un producto en el supermercado en información sin interés. Su insistencia ya no me causaba incomodidad. Era solo la prueba de que él seguía perdido, tanteando en la oscuridad en busca de una luz que él mismo había apagado, sin entender que esa luz ya no existía para Elan. Entonces, sucedió lo inevitable. Una tarde de sábado, mientras volvía a casa con las bolsas de la compra del mercado, lo vi. Estaba al otro lado de la calle, cerca de nuestro antiguo edificio. Parecía más delgado, más viejo. La ropa cara que solía usar había sido reemplazada por unos vaqueros descoloridos y una camiseta gastada. La arrogancia de su postura había desaparecido, dando paso a un encogimiento, a un aura de derrota. Él no me vio al principio, y me detuve por un momento, observándolo como si fuera un espécimen en un laboratorio. El hombre que un día fue el centro de mi universo era ahora solo. Un extraño melancólico en la acera. Nuestras miradas se cruzaron. Vi un destello de reconocimiento, seguido de una ola de pánico, y, después, de una esperanza desesperada en su rostro. Dio un paso en mi dirección, la boca abriéndose para decir mi nombre. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Tuve la opción de cruzar la calle, de huir, de confrontarlo o de ignorarlo. Todo mi proceso de sanación, toda la fuerza que había construido, se resumió en ese momento, en esa decisión silenciosa. En una acera concurrida de la Ciudad de México. No hice nada de eso. Simplemente lo miré, directamente, sin desviar la mirada. Y en mi rostro, sé que no encontró nada de lo que buscaba. No había odio para alimentarlo, ni dolor para darle poder, ni amor para rescatarlo. Solo había una calma inquebrantable, la serenidad de un lago profundo que no se agita con la caída de una sola piedra. Le hice un leve, casi imperceptible, gesto de asentimiento con la cabeza. No era un perdón, era un adiós, un reconocimiento final de que existíamos en el mismo planeta, pero ya no en el mismo mundo. Y entonces, me di la vuelta y continué mi camino. No miré hacia atrás, no lo necesité. Sentí el peso de su mirada en mi espalda, pero no me detuvo. Cada paso que daba lejos de él era un paso hacia mí misma. No sentí triunfo, ni alegría vengativa, sentí ligereza. Sentí como si la última cadena invisible que aún me ataba a él se hubiera desintegrado en polvo. Ese encuentro no reabrió ninguna herida. Al contrario, demostró que las cicatrices estaban allí, pero ya no dolían. Eran solo el mapa del territorio que había atravesado para llegar a donde estaba. Esa noche, abrí una botella de vino, no para celebrar o para olvidar,
sino para saborear. Me senté cerca de la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. Pensé en la mujer que fui, la que lloraba en el suelo de la cocina. No sentí vergüenza de ella. Sentí una inmensa compasión y ternura. Era frágil, era ingenua, pero fue su dolor el que me dio a luz. Necesitó romperse en 1000 pedazos para que yo pudiera reconstruirme pieza por pieza de una forma más fuerte y más verdadera. Honré su sufrimiento como el cimiento sobre el cual se erigió mi nueva vida. Empecé a ver el amor de una forma diferente. Ya no era el aire que necesitaba para respirar. Aprendí a ser mi propio oxígeno. El amor, si volvía a llegar, sería bienvenido, pero como un compañero de viaje, no como un destino o un salvador. Yo estaba completa por mí misma. Mi felicidad no era un proyecto para construir de a dos, sino un estado del ser que yo cultivaba sola todos los días. En los pequeños gestos de autocuidado y en la paz de mi propia compañía. Viajé a Oaxaca para visitar a mis padres. Me recibieron con abrazos que curaban el alma. Mi madre me miró profundamente a los ojos y sonrió, una sonrisa que decía que veía el cambio. «Estás diferente, hija mía», dijo. «Tus ojos brillan de nuevo, pero es una luz que viene de dentro». En esos días, caminé por los campos de agave, comí la comida de mi infancia y le conté a mi familia no sobre mi dolor, sino sobre mi librería, sobre mi helecho, sobre mis nuevos sueños, pequeños y míos. La última noticia que tuve de él llegó por casualidad. Meses después, un amigo en común mencionó que había perdido su trabajo, que vivía en una habitación alquilada en los suburbios y que nadie más tenía noticias de Verónica. La información flotó en el aire y se disipó, sin dejar rastro en mí. El destino, o el carácter, le había pasado la factura por sus elecciones. No era una victoria para mí. Era solo el desenlace lógico de su historia. Una trama en la que yo ya no era un personaje. Mi transformación no fue un acontecimiento espectacular. Fue una sucesión de pequeños milagros silenciosos. La primera noche que dormí sin pesadillas. La primera sonrisa genuina que le di a un extraño. El día que me di cuenta de que no había pensado en él en 24 horas enteras. El descubrimiento de que la soledad y el estar a solas son cosas muy diferentes. Y que me había enamorado de la segunda. Descubrí que mi identidad no estaba perdida, solo adormecida bajo capas de expectativas y el deseo de agradar. Al deshacerme del papel de esposa, redescubrí a la mujer que era antes tan curiosa, independiente, con una fuerza que había olvidado que poseía. La crisis no me destruyó, me podó, cortando las ramas secas para que nuevas hojas pudieran crecer, más fuertes y más verdes. La dignidad, aprendí, no es algo que los demás nos dan o nos quitan. Es un espacio interno que cultivamos. Es la decisión de no rebajarse al nivel de quien nos hirió. Es la elegancia de responder al odio con silencio, a la humillación con indiferencia. Es la fuerza de seguir adelante sin la necesidad de ver caer al otro, porque nuestra paz no puede depender de la guerra de nadie. Hoy, mi vida sigue siendo sencilla. No me hice rica, no encontré un nuevo amor cinematográfico, no me mudé a París. Mi victoria es más sutil y mucho más profunda. Es el placer de llegar a casa, a mi pequeño y sereno apartamento, y sentir que estoy exactamente donde debería estar. Es la capacidad de mirarme en el espejo y que me guste la mujer que veo, con sus cicatrices y su fuerza recién descubierta. La resignificación del dolor es quizás el mayor viaje humano. Transformar el veneno en medicina, la herida en portal. Lo que antes era la fuente de mi mayor sufrimiento, se convirtió en el origen de mi mayor fuerza. Su traición me rompió, pero me obligó a buscar los pedazos y, al juntarlos, creé un mosaico mucho más bello e interesante de lo que la pieza original e intacta jamás fue. Aprendí que el universo tiene un equilibrio extraño y poético. No se trata de venganza, se trata de consecuencias. Cada uno cosecha lo que siembra. Ellos sembraron la codicia y la superficialidad, y cosecharon el vacío. Yo, incluso sin saberlo, sembré la lealtad y la integridad. E incluso después del incendio, esas raíces permanecieron, permitiendo que algo nuevo brotara de las cenizas. Mi historia no es una tragedia. Es una historia sobre la resiliencia del alma humana, sobre cómo, incluso cuando nos quitan todo,
todavía nos quedamos con nosotros mismos. Y, a veces, es necesario perderlo todo para finalmente encontrarnos. La libertad tiene un precio alto, pero la paz que trae no tiene precio. La noche cae sobre la Ciudad de México. Las luces se encienden, creando una constelación urbana afuera. En mi apartamento la única luz es la de una pequeña lámpara junto a mi sillón de lectura. Mi helecho, ahora exuberante y lleno de vida, se mece suavemente con la brisa que entra por la ventana. Lo riego, un ritual diario de cuidado y crecimiento. Miro mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana, superpuesto a las luces de la ciudad. Veo a una mujer de 36 años, con algunas canas y líneas de expresión alrededor de los ojos. No soy la misma mujer de antes, y lo agradezco. Él se llevó las paredes, el techo y el suelo, sin saber que me dejó el bien más preciado de todos en el terreno. Y en este terreno me he construido a mí misma una casa que ninguna tormenta puede ya derribar.